Chao pueblo, bienvenidos a su canal de Pueblo Juve y el día de hoy les quiero hablar de por qué la Serie A no se merece a la Juventus. Después de un partido que realmente creo que dejó a muchísima gente molesta contra la Lazio en casa, la Juventus ahorita también se mete en problemas en la Serie A, pero lo que pasó durante el partido y lo que ha estado pasando durante estos años, la verdad es que a mí me tienen bastante harto y quiero compartir con ustedes esta idea, esta situación, desahogarme yo también. Seguramente habrá momentos en los cuales no estén de acuerdo, quizá algunos de ustedes sí, pero me gustaría saber qué piensan acerca de lo que les tengo que exponer hoy. Obviamente, antes de entrar de lleno en el tópico, me gustaría recordarles que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Tres cosas fundamentales, extremadamente simples y gratis para ustedes, que nos permiten llegar a muchísimos otros juventini alrededor del mundo que aún no han encontrado su casa en Pueblo Juve. Así que chicos, ¿qué pasa el domingo? El domingo la Juventus empata en casa 2-2 contra la Lazio y la verdad es que son 2 puntos perdidos al final del día. Es cierto que la garra del equipo se mostró, nunca se dieron por vencido, siempre estuvieron buscando, siempre estuvieron por encima de la Lazio, la dominamos completamente durante el partido, pero al final nos llevamos solo un punto. Así que si hay que rescatar algo positivo es esa parte que el equipo nunca se rindió, que sabe lo que puede hacer y al final del partido estuvieron bastante decepcionados con los resultados y molestos quizás consigo mismos, lo cual es algo positivo. No se vio un equipo desganado que tiró la toalla, completa y absolutamente lo contrario. Lo que sí se vio es algo que estamos teniendo muchísimo problema últimamente, porque son las ocasiones, las tantísimas ocasiones creadas que no logramos concretar. Solo para darles una cifra, una cosita mínima de estos últimos 2 partidos, Atalanta-Juventus y Juventus-Lazio, Copa Italia, Liga, 2 partidos, pero la cuestión es que esto ha sido así casi toda la temporada. 47 tiros, 10 de ellos a puerta, 14 tiros de esquina, 2 goles. No somos para nada eficaces y eficientes en el ataque y los 2 goles justo en estos 2 partidos fueron de un mediocampista que se sube al ataque, que es Weston McKennie, que ya hemos aprendido a estar acostumbrados a sus goles, y un defensa, Pierre Kalulu, que también se subió al ataque, los 2 goles de cabeza de milagro, porque hacía tiempo que no metíamos gol de cabeza. Pero no estamos aprovechando las grandes ocasiones que estamos creando. Crear 47 tiros en un partido es muchísimo, 10 de esos a puerta. 14 tiros de esquina solo en 2 partidos y sin ni siquiera recordar el partido del Cagliari. No quiero hablar de ese partido. Tenemos que ser más eficientes bajo puerta. Tenemos que ser más letales. Porque desafortunadamente también corremos con la mala suerte de que todos nuestros contrincantes, por alguna razón, un tiro, un gol. O sea, literalmente la Lazio tuvo 3 tiros en el partido, 2 de ellos fueron goles. Una cosa de loco. Y así también fue con la Atalanta. La Atalanta tuvo 4 tiros, 3 goles. Si nosotros no resolvemos el partido desde un principio, se nos complica el partido. Y aquí mi siguiente punto. El arbitraje fue patético. Patético el arbitraje. Y todo empieza desde antes de que se jugara el Juventus-Lazio. Porque quizás muchos de ustedes no saben, pero el árbitro Guida salió públicamente, eso está público, ustedes lo pueden ir a revisar, públicamente a decir: yo me rehúso arbitrar partidos del Napoli porque tengo temor de que mi familia, quien vive en la ciudad, si yo llego a hacer un error, sean abusados de alguna forma, atacados de alguna forma. El mismo árbitro lo ha declarado. Él junto con otro árbitro lo declararon. Y la Serie A, en su infinita sabiduría, lo pone a arbitrar al equipo que está por detrás del Napoli, que si ganaba se ponía ahí todavía en la marcha. O sea, si ahí no hay conflicto de interés, entonces, ¿qué hay? Obviamente, para el bien de la familia de Guida, esta semana van a poder caminar por las calles de Nápoles sin ningún problema. Pero ese no es el problema. El problema es que existe esa condición. El problema es que existe esa condición en el calcio italiano y que los que son asignados, los que son responsables de sacar a los árbitros, no tengan esto en cuenta. Porque de lo contrario lo tienen en cuenta y habría que pensar que está, digamos, hecho a propósito, lo cual sería terrible. Pero es difícil no pensar que no fue hecho a propósito, porque el penal de Alcabal hoy fue clarísimo. Es imposible no ver ese penal. Hasta en vivo se ve que es penal. Ni siquiera lo tienes que ir a ver al VAR. Pero para eso está el VAR. Nos dijeron que con el VAR todo se iba a solucionar. No iba a haber errores arbitrales. ¿Que no?
Yo veo que cada año hay más errores arbitrales. Entonces, si el VAR no sirve, si tú como árbitro en vivo no lo ves, quizás porque no quieres, tienes esa presión de que tu familia le va a ir mal en Nápoles si pitas ese penal a favor de la Juventus, entonces, o sea, ¿a qué estamos? ¿A qué estamos? Y es siempre este Gila del Carrizo, porque en el partido de ida, se recuerdan que hubo un penal claro sobre Conceição, Gila step on foot sobre Conceição, no lo marcan, el VAR no lo va a revisar. Y esta vez igual, Gila se lleva por toda la calle a Cabal, el tipo se queda tirado ahí un buen rato, no pitan, sigue la jugada, tiro de Koopmeiners, gol, anulado, bien anulado, porque Thuram estaba en fuera de lugar y tenía obstruido al portero. Bien anulado. Pero mi pregunta es, ¿por qué no se usa la misma regla, el mismo régimen en todos los partidos? Hace un par de fin de semanas, Cremonese Inter, tiro de fuera del área de Di Marco, Lautaro igual salta por encima, obstruye la visión del portero, entra el gol, no fue anulado. ¿Saben lo que dijeron en la prensa? Que el gol estuvo bien no anularlo porque el Lautaro salta por encima del balón, no lo toca y por ende no es fuera de lugar. ¡A la mierda! O sea, también hay que cambiar las reglas del fútbol. Entonces que alguien me explique qué hizo Thuram. Thuram no tocó el balón. Thuram saltó por encima del balón. ¿Por qué ese sí es fuera de lugar? En realidad los dos son fuera de lugar. El otro también tenía que ser anulado. Y no estoy diciendo que tienen que regresar a anular. Yo solo estoy exponiendo la diferencia de criterios sobre una regla que es fácil. De todas las cosas del fuera de lugar, esta regla del fuera de lugar, si está obstruyendo el portero, es fuera de lugar. Facilito. Pero no, para nosotros sí. Para otros no. Después, la mano sobre el tiro de Jonathan David. Tira. Jonathan David le pega la mano, no en una posición natural del defensa, dentro del área. Es penal. No, no es penal para la Juventus. ¿La revisó el VAR? Por supuesto que no la revisó el VAR. Eso sí, hace unos días, cuando hubo un centro que rozó la mano de Bremer, que nadie se dio cuenta, el mismo Palladino le preguntó a Spalletti si estaban sancionando algo contra de ellos, ahí sí el VAR, con una lupa, encontró el roce de mano penal a favor del Atalanta. Ahí sí lo ven. Y esta vez no tenían la lupa puesta o estaban jugando Mario Kart cada vez que atacaba la Juventus. Es demasiado obvio la diferencia de criterio. Es demasiado obvia. Si en un lado lo vas a cobrar de una forma, en el otro lado lo debes cobrar igual. Si tú me dijiste que el VAR te servía justo para darte cuenta de los errores de los árbitros en el campo y no lo estás usando, o el VAR no sirvió y es hora de cancelarlo, o dos, lo estás haciendo a propósito y me estás viendo la cara. Porque yo estoy cansado de estas cosas. Yo estoy cansado de los jugadores que desaparecen en el VAR cuando la Juve está jugando. Yo estoy cansado que en cada gol de la Juventus se tenga que revisar el VAR 350.000 veces por todos los malditos ángulos de todas las cámaras que solo existen cuando juega la Juventus. Pero eso sí, cuando hay algo en contra de la Juventus, mejor ni lo revisamos. No me dieron las ganas de pitarlo porque mi familia en Nápoles va a sufrir si lo pito. Y esto es lo que hablaba Spalletti en las declaraciones postpartido de hoy, cuando decía que los árbitros no son profesionales. No era un insulto, es un hecho. En Italia, la terna arbitral no son profesionales. No son considerados oficialmente profesionales. ¿Por qué? Excelente pregunta. Tan fácil podría ser hacerlos profesionales, crear un sistema en torno a ellos para permitirles crecer como profesionales, cuidarlos. Hay toda una cantidad de motivos en los cuales tú les puedes mejorar la vida a los árbitros al volverlos oficialmente profesional. Italia no lo hace. Eso es lo que está matando al calcio, señor Gravina, señor De Severo. No la piratería. Este tipo de cosas, porque ya no es solamente la Juventus. Los otros equipos se están dando cuenta. ¿Escucharon lo que dijo De Rossi? De Rossi dijo, yo no sé con qué cara yo entro al vestuario a hablar con mis jugadores después de lo que acabo de ver. Cuando a Vergara apenas lo rozan y el VAR va y encuentra eso y le da un penalti al Napoli. Esto ya no es fútbol, esto es antifútbol. Lo dijo De Rossi. Y sí, es cierto, De Rossi era un tipo que pegaba, era duro. La última vez que revisé, el fútbol era un deporte de contacto. Hay reglas, obviamente, pero las reglas se deben respetar siempre de igual manera, no dependiendo de si nos da la gana pitarlo o si tenemos preferencia por otros equipos, porque lo que le hicieron al Genoa fue un robo.
Y se lo han hecho a muchísimos otros clubes para beneficiar a unos pocos. Yo no sé si hay mano negra. Quiero creer que no, pero quizás la presión cuando algunos equipos juegan es demasiado fuerte y optan por tomar la decisión que no favorezca al equipo que tantos odian. Y aquí es donde yo regreso y digo, mientras todo esto está pasando, mientras los que están en poder se siguen forrando los bolsillos, mientras el deporte de fútbol es el único deporte en Italia que no está creciendo, vean las Olimpiadas, en tenis sobresalen también, en voleibol igual, campeones del mundo, mujeres y hombres. En las Olimpiadas invernales la está rompiendo Italia, en las de verano la rompieron. ¿Qué deporte no sobresale en Italia en este momento? ¿Es coincidencia? Seguramente debe ser culpa de la piratería. Mientras todo eso está pasando, hay un club que dijo, yo lo voy a renovar. Ese que está ahí, esa estrella, ese diferente, ese que todo el mundo lo está viendo ahorita, yo lo renuevo a los términos que quiere. Porque yo sigo y quiero mantener la calidad de mi club. Porque quizás no se han dado cuenta, pero si yo mantengo la calidad de mi club, subo la calidad de la liga. Y tengo más futuro. La Juve lo hizo. La Juve lo hizo con Kenan Yildiz. Y también, como lo hizo, es una renovación importante para el club, pero no es la única. Lo va a seguir haciendo con sus otras estrellas. Seguramente irá a fichar cosas importantes en el mercado de verano. Entonces, quizás la liga también puede poner de la suya. Quizás el señor Gravina puede también poner de la suya. Quizás el designador Rocky puede también poner de la suya para mejorar esta liga y dejarnos de esta piltrafa que se está construyendo, porque al final del día, le guste a quien no le guste, este campeonato está falseado. Ya está falseado. Y no porque la Juve está en cuarto lugar. No es por eso. Vean los otros partidos. Este campeonato está falseado. Tal como el campeonato anterior y ese antes también. Y ni hablar del campeonato del Napoli con Osimhen. Eso ya lo hemos tocado con la situación de plusvalías antes. Pero la Juve está ahí. La Juve sigue. Y he aquí, de nuevo, una vez más, una solicitud a Elkann. Querido dueño, querido John, llévese a la Juventus a la liga francesa, a la liga que quiera. O por lo menos diga que lo va a hacer. Adviértale a los que llevan esta liga que se va a ir, que la Juventus ya está cansada de jugar en esta liga de la forma en la que está. Que es una liga que perpetuamente está siendo falseada. A ver qué dicen, porque ahí seguro, cuando ya les tocas el dinero a la FIG y a la AIA, seguro van a empezar a cambiar las cosas, como lo vimos también en Alemania. Ahí veremos si la FIG y la AIA están listas para ignorar a más de 10 millones de fanáticos en Italia y a más de 60 millones de fanáticos en el mundo cuando apaguen la televisión y ya no vean más la Serie A. Ahí quiero ver a los patrocinadores cuando la vecchia señora ya no esté jugando en Italia. Porque con solo la advertencia, con solo el reto de hacerlo, podrían empezar a cambiar las cosas. Y sí, la Juventus siempre se calla, no hace las cosas de esa forma, trabaja por detrás, Giorgio Chiellini es parte de la FIG ahorita, empieza a trabajar. Eso ya no sirve en el día de hoy. Me lamento decirlo, duele decirlo. Pero en el fútbol del día de hoy, eso ya no sirve. Habrá servido en la época del Avvocato Agnelli, de Umberto Agnelli. Pero hoy en día, lamentablemente, hay que ser mucho más duros. Especialmente cuando se está tratando contra un tirano corrupto como los que están ahorita en el poder del calcio. Así que chicos, gracias por escuchar este desahogo. No sé si estén de acuerdo o no. Leo todos sus comentarios. Los respondo. ¿Qué opinan al respecto? ¿Están tan frustrados como yo con el arbitraje de ayer, pero no solamente, sino de toda esta temporada? ¿Qué debe hacer la Juventus para hacerse escuchar, para hacerse respetar también en ese lado en Italia, más allá del campo? Porque los chicos lo están intentando, pero si estamos también remando contra corriente, va a estar difícil. Los escucho. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Chao.